Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les mando un saludo cordialmente a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien en sus casas, que se sigan encontrando bien como hasta ahora, y los que no, que han estado enfermitos, que se sigan recuperando para que estén 100% bien, para seguir alabando el nombre de nuestro Señor Jesús, como lo estamos haciendo ahora en nuestro hogar, cantando alabanzas, leyendo la palabra, ¿cierto? Orando y animándonos los unos a los otros a través de las predicaciones, a través de las alabanzas que el coro ha tenido la oportunidad de poder cantarle a nuestro Señor, ¿cierto? Y nos deleitamos en Él, en todas las cosas que nos permite hacer. Les mando también un saludo a mis pastores, que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga guardando y que pronto ya nos volveremos a ver, ¿cierto? Pronto ya estaremos todos juntos, achoclonados, alabando el nombre del Señor Jesús, como teníamos por costumbre. La verdad es que se echa harto de menos poder vernos, ¿cierto? Porque no es lo mismo que nos veamos así en pantalla. La idea es poder abrazarnos, poder darnos un beso y poder compartir, ¿cierto?, de la palabra del Señor y cantar y saltar cantando alabanzas en la iglesia. Yo en lo principal he hecho mucho de menos a cada uno de ustedes, también a los niños, los extraño. Y extraño también a mis padres, el poder abrazarlos, porque eso es lo que más se extraña hoy en día. Y qué importante es en este tiempo la reflexión que me imagino que muchos de nosotros hemos hecho, en que ahora las cosas, incluso las más pequeñas y más sencillas, se echan de menos. El compartir una taza de té, el conversar, el abrazarnos, se extraña. Pero gracias a Dios también le damos por eso, porque a través de las cosas y de los momentos difíciles que un cristiano puede vivir, donde más valoramos el amor de Dios y vemos sus bondades. Aunque el mundo de afuera no lo vea así, nosotros vemos el amor de Cristo en nuestras vidas, cómo nos mantiene, cómo nos bendice y sobre todo cómo nos mantiene bien anímicamente, porque sí, es difícil lo que estamos viviendo. Y es triste, quizá más de uno ha llorado en algún momento por pérdida de algunas personas que hemos conocido, que han fallecido, que no es normal lo que estamos viviendo, porque no podemos consolar a las personas que han perdido un ser querido, y eso también se hace difícil para cada cristiano, el no poder estar ahí, ¿cierto?, consolando a través de un abrazo, de una palabra de aliento. Pero le damos gracias a Dios que en todo Él muestra su amor para con nosotros, que aún no mereciendo su amor en los tiempos de antes, cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, el Señor, a través de su muerte en la cruz, pudimos reconciliarnos con el Padre, y así pudimos empezar a ver las cosas maravillosas que hoy día vemos, que es el amor, que es la piedad, que es la misericordia de Dios y el amor que nos tenemos unos a otros entre los cristianos, que nos extrañamos. Eso solo lo hace nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que la palabra del Señor hoy en día les quiero compartir. Valorar más nuestras vidas, mis hermanos, la vida que tenemos en Cristo, y recordar un poco la vida que teníamos antes cuando no conocíamos a Dios. Quizás muchos que me conocen se preguntarán, ¿qué vida llevé yo si yo nací en el Evangelio? Bueno, les contesto al tiro que no por el hecho de yo haber nacido bajo una familia cristiana, porque mis padres tienen el gran privilegio ya de que llevan más de 40 años en el Evangelio, eso a mí no me eximió de nada automáticamente, al contrario. Yo nací bajo esta naturaleza pecaminosa y también tuve que en algún momento decidir si seguir creyendo en Cristo o no, o si reconocer el Dios de mis padres como Dios mismo, mío, propio, personal. Y antes de yo tomar esa decisión, yo también la pasé mal. A lo mejor no cometí los pecados tan grandes que quizá otras personas han cometido, pero sí también cometí mis errores, también estuve viviendo cosas naturales, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Por cada etapa que uno vive en esta vida, uno vive cosas
cosas buenas y cosas malas. Y las cosas malas que yo viví, ya sean por circunstancias propias mías, por mis malas decisiones o por terceros, gracias a la misericordia de Dios que me llevaron a decidir que realmente mi vida necesita de Cristo. Entonces, el nacer en el Evangelio o no nacer en el Evangelio, a uno no lo hace diferente. La palabra del Señor dice que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nacemos bajo una naturaleza pecaminosa. Inmediatamente nacemos separados de Dios por causa del pecado y de la maldad que gobierna este mundo. Entonces nosotros tenemos que decidir si seguimos en ese camino pecaminoso, sin Dios, sin Cristo, o reconocemos a Dios como nuestro Salvador y empezamos a vivir una vida con Dios. Y yo llegué a ese punto, que fue como más o menos entre los 13 y 14 años que yo decidí que el Dios de mis padres iba a ser el mismo Dios de mi vida. Y lo acepté. Y recibí a Cristo en mi corazón en fe, con la fe que el Señor aquí dice en Efesios 1, que es la fe un don de Dios. Uno tiene una fe común y corriente, ¿cierto? Uno puede creer en las personas. Por ejemplo, uno siempre dice, le tengo fe a esa persona de que es capaz de hacer algo. Una fe común y corriente. Mas Dios nos dio, ¿cierto?, la fe para poder creer en Dios. Que esa misma fe que tenemos nosotros la enfocáramos en Dios, para así poder ver lo que antes no podíamos ver. Porque la fe, como dice en Hebreos 11, capítulo 1, 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros necesitábamos que nuestra fe común y corriente viera más allá de lo que no podía ver. Y gracias a Dios que quitó ese velo que había en nuestros ojos y pudimos ver a nuestro Dios, a nuestro único Salvador, que es Jesucristo, y así lo pudimos reconocer como nuestro Señor y Salvador, y nos perdonó de nuestros pecados. En Efesios 2, que les voy a leer ahora, del versículo 1 al 3, habla de la condición del hombre sin Dios. Dice, y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ve, mi hermano? Acá podemos ver reflejado en los primeros 3 versículos cómo es el hombre sin Dios. Cuando no nos paramos en nuestras vidas para decidir qué camino seguir, si seguimos el mal o aceptamos a Jesús y empezamos a tener una vida mejor, seguimos viviendo bajo esta misma naturaleza que dice que somos hijos de desobediencia, hijos porfiados, que hacemos las cosas que no le agradan a Dios, que seguimos mintiendo, que seguimos deshonrando a nuestros padres, que seguimos deshonrando a Dios, que seguimos robando. El ladrón, como yo por ahí lo leí, el ladrón, por robar algo, no se hace el ladrón. El ladrón es ladrón porque está en el pecado. Y mientras siga siendo pecador, me refiero, que sí, mientras siga siendo pecador, su naturaleza lo va a llevar a eso, a delinquir, a mentir. Quizás muchos dirán, no, yo no hago eso. Y digan, no me identifico con lo que está diciendo Araceli porque yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo no adultero. Bueno, déjeme decirle que la palabra en Romanos 3, del versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que no piense que usted es buena persona porque no hace lo malo que otros hacen. Mientras no reconozcamos que Jesucristo es nuestro único Salvador, que nos puede limpiar de nuestro camino de maldad y que nos guíe a una buena manera de vivir, vamos a seguir siendo personas injustas,
personas que simplemente nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y hacemos simplemente lo que nos plazca, según lo que nos ordena nuestro corazón, que también la palabra del Señor dice que nuestro corazón es traicionero. Muchas veces deseamos hacer el bien, pero terminamos haciendo el mal, porque el hombre cuando está sin Dios no tiene la mente de Dios, no tiene la mente de Cristo. Entonces, no tener la mente de Cristo no puede hacer lo bueno. Y no puede hacer lo bueno porque tampoco está en nuestra naturaleza la bondad. La bondad está solamente en la naturaleza de Dios. Y el único que fue capaz de hacer lo bueno fue Jesucristo, su Hijo. Y los que conocemos a Cristo y que recibimos a Cristo como nuestro único Dios y Salvador, es que nosotros podemos ahora hacer cosas buenas por medio de Cristo, como lo dice su palabra más adelante. Y que también lo podemos empezar a leer al tiro en el versículo 4, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Bien, mi hermano, nos cambió la manera de vivir. Vivíamos ciegos, vivíamos sin ninguna dirección, hacíamos lo que queríamos, hacíamos daño, quizás muchas veces de manera premeditada y otras veces sin pensarlo, pero siempre estábamos equivocándonos, tomando malas decisiones. Pero gracias al amor de Dios, que mandó a su único Hijo para morir por nosotros, para levantarnos la condenación que teníamos por causa del pecado, que es la muerte. Jesús nos perdonó, nosotros aceptamos la nueva manera de vivir y Dios nos dio vida junto con Cristo. Y dice más adelante, en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Y esa es la diferencia que hace entre un cristiano y alguien que todavía no es cristiano, que no conoce a Dios. El hombre sin Dios sigue sufriendo de manera extrema, que le digo yo. Puede estar pasando por momentos malos y culpa a Dios. En vez de reconocer la misericordia y ver el lado bueno de lo malo, de los momentos malos, lo único que hacen es condenar a Dios siempre, diciendo por qué Dios es tan injusto. En cambio, el hombre cristiano siempre está viendo lo bueno que viene de Dios, aún de las cosas malas. El hombre sin Dios siempre está en búsqueda de la paz, de la tranquilidad personal, de poder encontrarse anímicamente estable. Pero si usted habla con alguien que no tiene a Dios en su corazón, siempre va a escuchar de su boca puras calamidades. Siempre está escuchando que viene lo peor, que no hay seguridad, que el gobierno hace puras cosas malas, que sacan a este ministro y ahora ponen a otro, ¿y para qué? Si también va a seguir siendo malo, que las cosas está mal pelado el chancho y no sé, muchas cosas. Siempre se están quejando de todo porque nada los satisface, nada los llena, porque en ellos no hay paz, no hay amor, no hay seguridad, no hay confianza en sus vidas. Lo único que ven es un futuro incierto. En cambio, acá en el versículo 7 que yo les acabo de leer, dice que los que conocen a Cristo, los que reciben a Jesús como su Salvador, Dios nos bendice con las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas riquezas? Cuando nosotros conocemos a Cristo y lo recibimos como nuestro único Salvador, recibimos a su Espíritu Santo, que fue la promesa que Él dejó cuando Él partió al cielo. Él dijo, les mandaré el Consolador, y nos mandó su Espíritu Santo. Y a través de su Espíritu Santo nosotros tenemos confianza en que Jesús va a cumplir su promesa, que esta vida que estamos viviendo es pasajera, que nos espera una vida eterna, que vamos a dejar de sufrir, porque no por ser cristiano no vamos a dejar de sufrir, seguimos sufriendo, seguimos viendo las noticias, nos da pena, perdimos a nuestros seres queridos también fallecen, también sufrimos, pero tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que como Él resucitó, también los muertos en Cristo
los que murieron confiando en el Señor también serán resucitados. Y esa es la confianza que tenemos, su promesa. Y como Él es tan grande en misericordia, sabía que nosotros somos personas que necesitamos quizás un papel que nos firme la promesa. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos promesa, mucha gente dirá, ¿confiaré en su palabra? Bueno, Dios no es como nosotros. Dios no hace promesas para no cumplirlas. Dios es fiel en sus promesas. Pero Él mandó al Espíritu Santo como sello, como garantía de sus promesas, que nos iba a acompañar hasta el fin de nuestros tiempos, para que podamos volver a encontrarnos con nuestro Jesús, con nuestro Señor Jesucristo, y poder disfrutar de la vida eterna que nos espera más adelante. Entonces, ¿qué hace ahora el Espíritu Santo en nuestras vidas? Mora en nuestro interior. Y Él nos da la fuerza y la confianza de poder seguir creyendo en las promesas de Cristo, y nos da la capacidad de poder hablar y leer de su palabra. Una de las cosas importantes que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, mi hermano, es que nos enseña la sabiduría y nos da inteligencia, como dice en Efesios capítulo 1. ¿Sabiduría en qué sentido? Nos revela las cosas que antes no entendíamos, los que hasta ahora el ser humano que está sin Dios no puede comprender. Es decir, ¿qué nos revela? Nos revela que existe un infierno y que existe un cielo. Nos revela que sin Cristo nuestra vida está muerta espiritualmente. Nos revela que tuvimos que ser perdonados de pecado. Nos revela que cuando nosotros estemos muertos vamos a resucitar, porque Cristo resucitó. Lo que para muchos es película de ficción, para nosotros es nuestra realidad. ¿Por qué digo eso? Porque cuando viene la Semana Santa, si usted se fija, lo que más hablan es de las películas de Jesús, de la resurrección, y empiezan a recordar eso. Muchos dicen, ay, ¿cómo pudo haber pasado eso de que Jesús haya muerto y haya resucitado? Si mira cómo lo clavaron, murió, dice la palabra que hasta la última gota de su sangre cayó de su cuerpo, y si es así, ¿cómo es que pudo resucitar? Para muchos queda como una película. Pero eso es lo que nos revela el Señor a través de su Espíritu Santo. Nos revela, nos da la sabiduría para poder entender eso glorioso y poder nosotros no verlo como una película de ficción, sino como algo real, y que Él resucitó, mi hermano. Nosotros lo creemos. Y eso es lo importante que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, como sello de garantía que nos da la sabiduría para poder vivir confiadamente en que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos, y que somos coherederos de sus riquezas, y sus riquezas son esas: el amor, la paz, la confianza, la mansedumbre, la templanza. Todas esas riquezas que dice Gálatas 5, que son los frutos del Espíritu, eso es lo que el Espíritu nos da a nosotros cuando confiamos en el Señor. Y esos frutos se ven revelados en el hombre que confía, y en la mujer que confía en el Señor y que lee su palabra y que va cambiando su vida. Porque no solamente tenemos que quedarnos en creer, en haber escuchado y en haber creído lo que nos dicen. Tenemos que poner en práctica lo que creemos. Y la única forma de poner en práctica lo que creemos es leyendo la palabra del Señor, es estar aplicando, ¿cierto?, la sabiduría que el Señor nos da en inteligencia, como dice la palabra del Señor. ¿Cómo es eso? Poner en práctica lo que el Señor nos dice. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que cuando nosotros tenemos hijos, tenemos que enseñarles de chiquitito la palabra del Señor, para que no se olviden de los estatutos de Dios, no se olviden de que Dios es el Dios de nuestras vidas, y ellos vayan confiando de chiquitito. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la inteligencia que el Señor nos da? Le enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos. También nos enseña a amar a nuestros esposos, a nuestras esposas, a los que tienen esposas, ¿cierto? Nos enseña a amar, nos enseña a perdonar. Entonces, el Señor eso hace en las personas que confían en el Señor y que lo reciben como su único Salvador. Entonces yo, mis hermanos, les aliento hoy en día, en esta tarde, a que usted practique su fe, practique la palabra del Señor, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas.
que nos da la fuerza para poder hacerlo. Es el sello de la garantía de la promesa de Dios, de que Él murió por nosotros, nos redimió, fuimos perdonados. Entonces, como fuimos perdonados, vivamos en paz, vivamos, caminemos como dice la palabra en el Señor. También recuerdo que decía una parte que estuve leyendo, que si usted se mira a sí mismo y se ve y se sigue viendo como un pecador y no toma en cuenta y no practica el perdón, es decir, no se ve como una persona perdonada y está constantemente pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, entonces usted está desvalorizando la muerte que Jesús hizo en la cruz. Porque Jesús murió una sola vez y para siempre y nos perdonó de nuestros pecados. Y el mayor perdón que hizo de nosotros es haber negado de Dios. Porque es el peor pecado que el hombre puede cometer hoy en día. Negar de la existencia de Dios y negar el sacrificio de Cristo. Mas nosotros sí lo recibimos. Entonces, si nosotros recibimos ese sacrificio y recibimos su perdón, vivamos como creyentes perdonados. Es normal que nosotros sigamos cometiendo errores, sigamos cometiendo pecados, pero ya no son pecados premeditados. Usted ya no se acuesta en la noche pensando, ¡ay, me avergonzó! Mañana voy a ver cómo la voy a avergonzar yo. Le voy a pagar con la misma moneda. No, ya nosotros no somos así. En cambio, la gente que es sin Dios vive de esa manera, constantemente sigue viviendo en cómo se puede vengar del prójimo que le hizo daño. Nosotros no. Nosotros ahora podemos pecar, pero pecamos de manera inconsciente. Pero ahí está la palabra de Dios siempre diciéndonos, no hagas esto. Si ofendiste a tu hermano, antes de traerme una ofrenda a mí, que soy tu Dios, reconcíliate con tu hermano. Nos enseña a vivir de una manera diferente. Entonces nos enseña que pongamos en práctica la palabra del Señor, y creo que lo principal en poner en práctica es que vivamos perdonados, mi hermano. No estemos siempre diciendo que no merecemos el perdón de Dios, porque es cierto, no lo merecíamos, pero lo aceptamos gracias al Señor porque fue un regalo de parte de Dios, nosotros lo recibimos. Entonces vivamos como hijos perdonados, como somos hijos perdonados. No estemos recordándole a Dios a cada rato nuestros pecados que ya nos perdonó, porque es como estar poniendo en vano la muerte de Cristo. No sé si me expliqué bien. Vivamos como verdaderos hijos de Dios como Él quiere. Cuando somos hijos de Dios, vivimos una relación íntima, cercana a nuestro Padre. Cometemos errores, pero ahí está nuestro Padre dispuesto a perdonarnos, dispuesto a levantarnos, a volver a enseñarnos a caminar con amor. Nos dice, eso no se hace, no lo vuelvas a hacer, ama a tu prójimo. Eso es lo que nos dice el Señor. Y yo lo entiendo aún más que ahora que soy mamá. Cuando yo veo a mis hijas, que son chiquititas, ellas hacen las cosas sin saber. Pero cuando veo que cometen un error, por ejemplo, que la mayor le pega a la menor, le digo a mi hija Fiorella, eso no se hace, Fiorella. Tú tienes que amar a tu hermanita, tienes que cuidarla. Pero yo no me enojo tanto como para decirle, mira lo que hiciste, Fiorella. De la misma forma en que le pegaste a tu hermana, yo te pego, yo quedas castigada y te vas de la casa. No, no soy así. Si yo, siendo pecadora, siendo simplemente una mujer común y corriente, le doy buenas dádivas a mi hija, es decir, soy buena con ella, les enseño, cuánto más Dios. Dios nos enseña siempre, siempre está ahí enseñándonos a través de su palabra. Las riquezas de su gracia son tan grandes, mis hermanos, que si nosotros la pudiéramos comprender, estaríamos viviendo tranquilos, y cada tormenta que vivimos y que pasamos la viviríamos confiada, no nos entraríamos en desesperación, como la gente que no está con Dios, que usted las ve, que viven cada día con crisis de pánico, con ansiedad, con desesperación. Anteriormente en uno de los mensajes también lo había dicho, que hay gente que se está suicidando, está perdiendo su vida por causa de la desesperanza que ven.
más nosotros vivimos confiados en el Señor, que cada momento malo que vivimos, un propósito Dios tiene con eso y nos va a enseñar, nos moldea nuestro carácter, nos moldea nuestra paciencia, nos hace más sabios en esta vida para poder vivirla de manera más prudente, como el Señor quiere que lo hagamos, ¿cierto, mi hermano? Les invito a que usted lea el libro de Efesios capítulo 1 y el capítulo 2 y se va a encontrar con todo un resumen de cómo Dios nos creó, de cómo Dios nos vio anticipadamente quienes iban a creer en el Señor Jesucristo. Cuando mandó a Jesucristo, quienes lo recibieron, ¿qué esperamos nosotros ahora? ¿Cómo nos bendice? A eso me refiero. Ahora nos bendice con riquezas espirituales que no vemos, pero las sentimos. Que les vuelvo a reiterar, nos bendice con amor, con paz, con paciencia, con mansedumbre. Le ruego a Dios en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, que en su corazón esté siempre la paz del Señor. Que aunque pase por momentos difíciles, ahí tiene que estar perseverando. Y les voy a leer un versículo de la palabra que me gusta tanto, que dice que podemos estar angustiados, mas no desesperados. Podemos estar derribados. Mire, lo voy a buscar. La palabra del Señor, mire lo que dice en 2 Corintios 4, del versículo 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y en el capítulo 6 del versículo 10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todos. Así somos los cristianos que ahora estamos con el Señor. Podemos pasar muchas circunstancias difíciles, pero nunca vamos a estar tan derrotados. Siempre vamos a estar levantándonos una y otra vez de las cosas que vivimos, porque el Señor está con nosotros. Él nos consuela y Él nos anima. Esta es la palabra del Señor que me dio para compartir con ustedes, una palabra de ánimo, mis hermanos. Espero que les sirva y les invito a que, como les dije anteriormente, que puedan leer la palabra del Señor en Efesios, o todo el libro de Efesios. Se van a encontrar con unas sorpresas increíbles de lo que Dios tiene para los que creen en Cristo. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración para poder terminar con el mensaje del Señor Jesucristo. Señor Jesús, gracias, Señor, le doy por esta oportunidad que me dio, Señor, de poder compartir una vez más la palabra. Le pido, mi Señor Jesús, que usted pueda estar obrando en el corazón, Señor Jesucristo, de la gente que necesita de usted, de la gente que aún sigue viviendo de mala manera, pero que dentro de su corazón quizás están pidiendo a grito un socorro, un pronto auxilio, Señor, en sus tribulaciones. Usted pueda estar haciendo con ellos, Señor, en su corazón, para que ellos puedan estar clamando, Padre Celestial, al único Dios verdadero que es usted, para que le pueda, Señor, cambiar su manera de vivir como nos cambió a nosotros, Señor, nuestra vida, Señor, y ahora podemos vivir confiadamente en sus promesas, sabiendo, Señor Jesucristo, que todo lo malo que podemos estar pasando, todo, Señor, usted saca algo bueno en nuestra vida, Señor. Que usted pueda estar bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, y los pueda estar revistiendo, Señor, con su poder, con su fuerza, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Que usted les pueda estar dando ánimo, Señor. Y como dice su palabra, Señor, que acabo de leer, a lo mejor pueden estar tristes, Señor, pero no tan mal en tantas condiciones, porque usted, Señor, es el que nos mantiene de pie, Señor. Ahí estamos, Señor, al frente de esta batalla que es la vida, Señor, confiando, Señor Jesucristo, que prometió, Señor, la promesa es fiel. Y algún día, Señor, nos volveremos a encontrar con usted y viviremos eternamente sin dolencia, sin sufrimiento, sin ninguna tempestad, Señor, como el mundo hoy en día está viviendo. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos. Y que usted les esté bendiciendo en cada lugar en que se encuentren. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en cada uno de su hogar. Que los siga manteniendo.
Y nos volveremos a ver quizás en alguna otra oportunidad. Que el Señor les bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Chao.